Vamos a dar inicio a nuestro culto del día de hoy. Y para iniciar quisiera que empezáramos leyendo el libro de Mateo. Si pueden abrir por favor sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 1, por favor. Mateo, capítulo 1, versículo 1. Vamos a empezar a leer desde ahí. Amén. Dice la palabra de Dios. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiú, Abiú a Eliaquín, y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín, y Aquín a Eliú. Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que habían concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta hora venimos ante ti, Señor, dándote gracias, Señor, por medio de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre, porque nos permites hacer un día más de culto, Señor, a ti. Gracias, Padre, porque nos permites tener vida en esta tierra y nos permites cumplir el propósito para el cual fuimos creados, para glorificar tu nombre, Señor. Padre, te ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, aquel que vino a salvarnos de nuestros pecados, Señor, que seas tú hoy con nosotros aquí como lo has prometido en tu palabra, Señor,
que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Hoy venimos ante tu presencia a adorar tu nombre, Señor, con nuestros cánticos, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestros sentimientos, Señor, hacia ti. Y venimos a poner también atención a tu palabra, Señor, para recibir el consejo, para que nuestra vida camine cada vez más agradable a ti, Padre. Te ruego que tú seas Emmanuel, como lo has prometido, Dios con nosotros, que seas manifestándote como te manifestaste en la vida de cada uno de los que están marcados en tu genealogía. Dejas ver, Señor, claramente que no dependía del hombre, porque aún en tu genealogía hay personas que se equivocaron, personas que cometieron adulterio o que cometieron pecados, Señor, pero aún tú los redimiste. Y así nosotros que hemos sido pecadores, Señor, tú nos has redimido, y por ello hoy te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu gran amor con nosotros, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy nos sigues sosteniendo y nos sigues manteniendo. Gracias porque no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades y nuestras maldades, Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor, porque tuya es la misericordia y la verdad. Hoy te ruego, Señor, que tú seas manifestando en este lugar, Señor, tu presencia, trayendo perdón de pecados, trayendo salvación, tu salvación, Padre, porque del Señor es la salvación. Padre, por favor, trae tu salvación a las vidas de aquellos que aún están perdidos en ti. Levanta a un muerto, Señor. Abre los oídos de aquellos que están sordos, Señor, los ojos de aquellos que están ciegos, Señor, y que tu palabra sea levantándolos por medio de tu Espíritu Santo y trayéndolos a vida, Señor, al reino de tu amado Cristo, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y también de esta misma manera te pido perdón por los pecados que hemos cometido, Señor. Aquellas situaciones que se han presentado en nuestras vidas y por las cuales hemos ofendido, Padre. Te ruego que tú seas cumpliendo tu promesa de perdonarnos, Señor. Que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Por favor, Padre, perdona los pecados de esta congregación, Señor. Perdona nuestras maldades que hemos cometido, cómo hemos hablado contra nuestro prójimo o cómo hemos pensado aún, Señor. Por favor, Señor, danos un corazón cada día más limpio, más santo, que podamos vivir en santidad y en una vida verdaderamente cada día más agradable a ti. Por favor, te lo ruego en el nombre de Jesucristo, que seamos una iglesia que camine en la verdad y que tengamos tu vida, Señor. Que sigamos a Jesucristo cada día, que anhelemos de tu palabra, Señor, porque tu sacrificio es grande en nuestras vidas, Señor. No fue pequeño, Señor, es un gran sacrificio. El sacrificio que tú realizaste en la cruz de Calvario, Señor, es para darnos vida eterna, para librarnos de tu ira. Gracias, Padre. Gracias por habernos librado de la condenación eterna y del juicio que merecíamos. Te doy gracias, bendito Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria y la honra, papá. Hoy adoramos tu nombre, hoy bendecimos tu nombre, Señor. Que nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor, esté claro de a quién adoramos, Señor. Que nuestro corazón y nuestra voluntad sea dispuesta a ti, Señor, para entonar tu alabanza y entonarla con un culto racional, Señor. Que hoy nos presentemos como sacrificio vivo, Señor, ante ti, para darte honra y adoración. Por favor, te lo ruego, Padre. Te ruego también que bendigas al predicador que estará aquí compartiendo la palabra, Señor, y que seas tú, Espíritu Santo, usándolo, dando vida a través de las palabras que hable. Por favor, Padre, y que seas bendiciendo a tu iglesia para que crezcamos cada día más en santidad y en conocimiento de ti, en la comunión contigo y con los hermanos. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tiempo destinado al mensaje del día de hoy, hermanos. Y el día de hoy, hermanos, vamos a tocar algunos temas que de alguna forma es indispensable que como iglesia empecemos a comprender en base a lo que Dios tiene en su palabra, hermanos.
y me da mucho gusto verlos a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Rogamos en el Señor que la palabra sea el fundamento para su vida y que nos edifique, hermanos. Para nosotros es un privilegio poder estar aquí y servir a Dios trasladando el mensaje. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Romanos 1:20. También enviamos un saludo a todos aquellos que nos sintonizan a través de los medios, hermanos. Estamos ahí buscando la oportunidad de acercarlo a más lugares, hermanos, porque creemos que a pesar de ser una zona alejada tal vez en esta parte de Nesa, hermanos, un tanto céntrica, confiamos en que el Señor en alguna oportunidad alguno pueda recibir el mensaje de parte de Dios y que el Evangelio haga su efecto en ellos. No buscamos propiamente que haya gente que se adhiera, ¿no? Porque ese no es el fin, sino el fin es proclamar el Evangelio, hermanos. Y si en el camino el Señor permite que haya más hermanos que tomen empatía con esta congregación, seremos bien recibidos, hermanos. Pero en primera instancia, el propósito de estar transmitiendo todas y cada una de nuestras reuniones es, hermanos, con el propósito de que toque la vida de alguno la palabra de nuestro Señor Jesús. Entonces, ese es el propósito, hermanos, para que oremos también por eso, que el Señor alcance a las almas que han de ser alcanzadas. Romanos 1:20, hermanos, vamos a hablar un tema que de alguna forma, junto con mis hermanos que nos apoyan en esta congregación, hermanos, hemos tenido a bien hablar acerca de esto, porque creemos que como parte fundamental para nosotros como congregación, hermanos, es entender en definitiva la percepción de cada uno de dónde venimos y cuál era nuestra condición, hermanos, porque de alguna forma, si no entendemos, no tenemos el panorama claro acerca de la salvación, por ejemplo, a través del canto que entonamos ahorita, pues difícilmente tal vez vamos a tener una comprensión real de acerca de quién es Dios y la forma en la que está obrando Dios en nosotros. Por ejemplo, el canto que entonábamos, hermanos, hace referencia a la ira de Dios. Y bueno, muchos podríamos decir, bueno, que no Dios es amor, y sí, ciertamente Dios es amor. Bueno, que no Dios es perdonador, y sí, ciertamente Dios es perdonador. Pero no podemos evitar un rasgo que le pertenece también a Dios, hermanos. Pero ¿por qué vamos a hablar acerca de esto? ¿Por qué? Porque nosotros fuimos rescatados de esa condición en la cual tal vez nuestra vida estaba dirigida, hermanos. Si nosotros no tenemos la percepción acerca del lugar o de la forma en la cual fuimos rescatados, hermanos, entonces tal vez no vamos a contemplar la salvación tan grande de la cual Jesucristo nos ha hecho partícipes, hermanos. Porque si se tratara solamente de morir, hermanos, fácil hubiera sido para nuestro Señor Jesús morir en estos tiempos a través de una bala, por ejemplo, ¿no? A través, no sé, ni siquiera naciendo, ¿no? Pareciera aberrante lo que estoy diciendo, pero la realidad es que se trataba de morir bajo la condición en la cual un pecador tenía directamente la consecuencia de tener, ¿no? Entonces, la Biblia, el Señor nos hace o nos muestra, nos deja ver, hermanos, cómo la culpabilidad que nosotros teníamos antes de conocer al Señor, hermanos, era la consecuencia, en consecuencia desataba la ira de Dios. Entonces, si el hombre hubiera andado conforme a los caminos de Dios, pues entonces tan simple, ¿no? No hubiera una consecuencia. Pero por cuanto el hombre, en primera instancia, hablando del origen de la creación en Adán, se cayó en el pecado, todos venimos a traer la condición de él. Bueno, y uno diría, bueno, ¿y qué culpa tengo yo de él, no? ¿Yo por qué voy a pagar los platos rotos de alguien más? Pero hermanos, si no, nosotros también hoy en día tenemos esa misma condición. ¿En qué forma? Por ejemplo, hablando de esta pandemia, hay muchos que a lo mejor no tienen el cuidado de cubrirse, tener las medidas necesarias para tener los cuidados, hermanos.
Y muchos dirían, bueno, ¿yo por qué voy a pagar los platos rotos de otros? Entonces la misma condición que se vivió en el Génesis se está viviendo actualmente, ¿no? Entonces, para que veamos que no nada más es en conforme a lo que a la falla que tal vez tuvo Adán y Eva, sino que la realidad es que todos y cada uno de nosotros, hermanos, también podríamos haber incurrido en esta parte, ¿no? Entonces no nos salvamos de decidir conforme a eso. Pero para conocer, hermanos, de qué somos culpables y cuál es la forma en la que Dios ha trasladado esta culpabilidad, vamos a leer Romanos 1:20, hermanos, para empezar. Dice la palabra de nuestro Señor: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Romanos 1:20, hermanos, nos habla acerca del poder y la divinidad de un Dios creador, hermanos, que manifiesta su creación desde un inicio. Y esta creación, hermanos, que Él manifiesta y sus atributos invisibles nos dan a notar, hermanos, la capacidad o la cualidad o el don que le procede a Dios únicamente de ser creador, de tener esta divinidad, de tener este poder, hermanos. Entonces, de alguna forma, para poder entender por qué tenemos que comprender por qué somos culpables, hermanos, le tenemos que retribuir a que Dios ha sido creador de todos y cada uno de nosotros. Tú o yo, por ejemplo, compramos un celular, un artículo, marca Huawei o la que tú quieras, el Apple, la que mejor te guste, hermanos. Si este celular llega a tener una falla, ¿hacia quién se le va a retribuir la falla? Hacia la persona, obviamente mediante los cuidados de uso que tal vez tú le puedas asegurar, pero si en primera instancia, por así decirlo, llega el celular, te dan el celular y no prende, pues directamente ¿de dónde fue la falla, no? Le retribuyen la falla a los que iniciaron, a los que crearon esta parte, ¿no? Entonces, yo te estoy poniendo este ejemplo porque de alguna forma el hombre piensa que la falla estuvo en Dios. La falla inicial radicó en Dios al crear al hombre en base a ciertas cosas, pero no, la realidad es que Dios dotó al hombre de todas las herramientas necesarias. Si nosotros vemos en el Génesis, hermanos, le dio árboles, le dio seres vivientes, le dio una ayuda idónea, todo lo que era necesario, hermanos. Pero ¿dónde radicó la falla de este? Pues en su mal uso. O sea, si nosotros usamos de mala forma, por ejemplo, un celular y obviamente causamos su descompostura, pues no está en base al que lo creó, está en base a la utilización que uno lo ha efectuado, ¿no? Entonces, de esta forma ocurrió con la vida, hermanos, con la vida de cada uno de nosotros. No es en base al creador la forma de cómo funcionamos todos y cada uno de nosotros, sino que simplemente nosotros le hemos dado una mala utilización a la vida que Dios nos ha dado. ¿De qué forma? Porque en el momento en el que Dios puso a Adán en el huerto del Edén, Él le dio un mandato, y este mandato era simple y sencillo: no comas del árbol de la vida, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque obviamente en el momento Dios hablando le dijo: en el momento en el que tú comas, morirás. Entonces la indicación era simple. Es como si nosotros nos dicen: bueno, te damos tu celular, pero no lo metas al agua. Y si lo metemos al agua, ¿a quién le vamos a retribuir la culpa? Pues no le podemos retribuir la culpa a Dios, porque simplemente es natural, algo que un efecto que causa en el agua, en un celular, pues es la descompostura. Lo mismo era con el hombre. Dios le estaba dando los cuidados necesarios para que él se mantuviera en vida.
Pero el hombre no fue capaz de acudir a esos mandatos o esas ordenanzas para el cuidado y la preservación de la vida. Entonces, sabiendo que Dios es creador, pero un creador perfecto, hermanos, y al cual no se le puede retribuir la falla del hombre. Hoy por hoy, muchos podrían decir, bueno, es que si Dios fuera de esta forma, pues no habría guerras, no habría matanzas, no habría... Esperémonos, porque todo eso ha sido consecuencia de lo que el hombre hace, hermanos. No podemos retribuirle a Dios que haya hambres y pestes o otras cosas, nada más únicamente de manera humana, sino que le debemos retribuir a la maldad y a los actos humanos que con maldad, pues el hombre sigue haciendo, hermanos. Entonces muchos dicen, es que en África sí, pero si nosotros nos damos cuenta a lo mejor de la clase de vida que algunos llegan a tener, pues tienen una vida hasta cierto punto basada en la sexualidad y un tanto inmoral, hermanos. Entonces son bases que a lo mejor muchos no miramos, sino que directamente le quieren retribuir la culpa al Dios creador. Pero no debemos, la palabra nos deja ver, hermanos, que no es cuestión del Dios creador, sino es cuestión del hombre y el camino que éste ha tomado y el camino que éste ha decidido, hermanos. Génesis 1:4, por ejemplo, nos habla también acerca de esto. Génesis 1:4 nos dice, y vio 1:7, perdón. Génesis 1:7 nos dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas, y estaban sobre la expansión. No, ese no es, perdón, hermanos. Génesis 1, acerca de la creación del hombre. 1:26. Ya estoy anotando mal. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, sobre el reptil que se arrastra sobre la tierra. 27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Bendijo y les dijo, sed fructíferos y multiplicaos y llenad la tierra, hizo juzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueva en la tierra. Entonces, a la parte del creador le añadimos la parte del hombre creado, hermanos. Entonces ahora miramos cómo dentro de la gracia, de la soberanía de Dios, hermanos, empieza a hacer toda la creación, pero en esta parte de la creación incluye a un ser que es el hombre, hermanos, y la cualidad de este ser o de este hombre, hermanos, estaba en semejanza de Dios, pero no en semejanza de primeramente en cuanto a los atributos físicos, porque la palabra dice que Dios es espíritu. Entonces no podemos poner a la imagen del hombre o moldear a Dios a una imagen humana, no, sino que primeramente de los atributos que estaba dotando Dios al hombre era en base a lo que Dios tenía. Por ejemplo, el hecho de que Dios creó al hombre y lo puso para llenar la tierra, para juzgarla y ejercer su dominio, son cosas que le pertenecen esencialmente a Dios. Entonces Dios tiene dominio sobre toda la creación y Dios le permitió al hombre participar de este carácter que es el dominio acerca de la creación y acerca de los seres, hermanos. Entonces es más allá la imagen y la semejanza en amor. Por ejemplo, los animales, hasta cierto punto no se sabe o se desconoce si haya una muestra de amor. Hay quienes lo definen como afecto, hay quienes lo definen como apego o como un sentido natural por acercarse a la humanidad. Pero el amor expresado, hermanos, solamente se nos ha concedido a nosotros, los humanos, los hombres, ¿no? Entonces, esas son el tipo de cualidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en base a lo que leemos de Génesis 1:7. Pero bueno, el dominio de Dios, hermanos, recae sobre lo que Dios ha creado para Él y no de una forma tiránica.
Entendamos el dominio de Dios, hermanos, porque si Él siendo creador de todo lo que estaba en la tierra, de Adán y de todo lo que se encontraba ahí, hermanos, Dios ejerció dominio, manifestó su dominio sobre las cosas, pero Dios no manifestó su dominio de una forma tiránica, haciendo valer su poder antes que su amor, hermanos, porque aún la palabra nos dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces Él bien podría actuar directamente conforme a la ira, pero es lento y traslada su misericordia, hermanos. Entonces el dominio de Dios no es tiránico, sino que bien le corresponde conforme a lo que Él es. Quisiera leerte 2 párrafos que escribí aquí, que son provenientes de un libro que habla acerca de los atributos de Dios. Dice: cada pecado desafía la ley o mandato de Dios y por lo tanto su autoridad y dominio. Así como Satanás deseó en un principio escapar del dominio de Dios y ser igual a Él, tentó al hombre con el mismo pensamiento maligno. Génesis 3:5 nos habla acerca de esto, hermanos. Vamos a ver de dónde inició la transgresión de alguna forma, hermanos, para poder entender por qué somos culpables de esta condición en la cual Adán entró. Génesis 3:5 nos lo dice: pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Qué está hablando el serpiente, hermanos? El serpiente está transgresando el principio del cual Dios ya le había dado. El serpiente le decía: pues es que tú puedes ser como Dios. Pero la forma en la que él lo estaba trasladando, hermanos, era en base al principio por el cual él deseó ser igual a Dios. Entonces no era en base al acto de comer del alimento, no, sino que él estaba impulsando a Adán y a Eva a salirse fuera del dominio de Dios. Entonces retando al mandato que Dios le había dejado, ¿no? Entonces, de alguna forma, hermanos, la primera instancia o el principio por el cual Satanás tentó al hombre fue para ir en contra de los mandatos de Dios. Es por eso que hoy por hoy, hermanos, si a nosotros, a cualquiera de nosotros en alguna instancia nos hablaron acerca de no matarás, no robarás, no harás esto, hermanos, nos sentimos más como un sentido prohibitivo que de una forma para resguardar y preservar nuestra vida. ¿Por qué? Porque es en un principio la forma en cual Satanás tentó a la humanidad para caer. Entonces cuando nosotros nos hablan no hagas, nos dicen: es que en la iglesia pues todo es prohibitivo, o en la iglesia te prohíben, en la iglesia te niegan esto, o te prohíben hacer esto. Pero no es en base a prohibiciones, sino es en base al cuidado que Dios quiere darnos a todos y cada uno de nosotros, para evitar caer bajo la condición de lo cual fue el pensamiento maligno que Satanás tentó a Adán y a Eva. Entonces, lo que Satanás estaba haciendo era llevar a Adán y a Eva ahí fuera del dominio de lo que Dios había presentado. Dios exigió soberanamente, hermanos. ¿Cuál fue la consecuencia ante esto? Dios exigió soberanamente la paga por lo que había hecho. Naturalmente Dios dijo: el día que coman de ese árbol morirán. O sea, no estaba dejando fuera la consecuencia del acto que incurría en lo que Él estaba mandando, no, sino que si no hubiera dentro de la soberanía, dentro de su gobierno, dentro del dominio de Dios, hermano, no hubiera una consecuencia, pues entonces el hombre hubiera podido hacer y deshacer lo que él quisiera, ¿no? Cosa que es lo que de la forma en la que Satanás tentó al hombre, y fue lo que él hizo, ¿no? Pero Dios exigió soberanamente la paga por el pecado del hombre, manifestando la justicia de cumplir su voluntad y comunicando su ira al hombre. Aquí fue donde en primera instancia, hermanos, Dios manifestó que el acto de lo que acababan de hacer era digno de ser, ¿cómo decirlo?, tomado en cuenta y llevarlo a juicio.
Entonces no había forma de que el hombre saliera de la consecuencia de lo que él había hecho, hermanos. Muchos decimos, bueno, es que Adán, si hubiera buscado a Dios y se hubiera arrepentido, probablemente Dios le hubiera aceptado su arrepentimiento. Pero por cuanto no fue la circunstancia así, hermanos, entonces Dios tuvo que exigir dentro de su soberanía el cumplimiento por el pecado que acababa de cometer Adán y Eva. Y no solamente porque incurría en su justicia, hermanos, porque así como Satanás, por ejemplo, cuando fue a tentar, cuando fue a hablar con Dios y le habló acerca de decir, pues déjame tocar a este y déjame ponerle enfermedad a Job, Dios sabía, hermanos, el propósito del cual Satanás creía que estaba logrando hacer caer a Job, pero el propósito de Dios era glorificarse todavía más. ¿Qué es lo que estaba haciendo cuando Dios permitió que el serpiente tentara a Adán y a Eva, hermanos? Dios estaba glorificando por encima. ¿De qué forma? En la forma en la cual Él estaba comunicando el cumplir su voluntad, el cumplir lo que Él había, la justicia que Él declaraba que se necesitaba cumplir ante la falta del hombre. Entonces, la primera instancia comunica su ira, hermanos. Entendamos ahora cómo es la ira de Dios. Es comunicable, hermanos. La ira de Dios es comunicable. Tan es comunicable, hermanos, como se revela según Romanos 1:18. Anteriormente el versículo que leímos es un contexto de lo que el antetexto nos menciona en Romanos 1:18. Pero ¿por qué no lo toqué al principio? Porque necesitábamos ver esta parte de la creación, hermanos. Necesitábamos ver este principio de la condición del hombre para entonces entrar de lleno a lo que es la ira de Dios, hermanos. Y por hablar de ira no hablamos de una forma mística, sino en base a lo que la Biblia nos dice. Pablo habla en Romanos 1:18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Hermanos, ¿qué fue lo que aconteció con Adán? Fue impiedad e injusticia de parte de él. ¿De qué forma? En que no llevó a cabo el cumplimiento de lo que Dios le acababa de decir, ¿no? Entonces era natural que la ira de Dios se revelara hacia Adán. ¿Y de qué forma se reveló en un principio, hermanos? Dios bien pudo haber consumido al hombre ahí, hermanos. Ese es el poder que Dios tiene, hermanos. Pero manifestó o comunicó sus demás atributos: perdón, bondad, misericordia, amor. Todos estos atributos los comunicó en el momento en el que Él los sacó del huerto, pero no lo dejó desnudo. Le proveyó de vestiduras y lo dejó vivir, hermanos. Entonces, en esta medida se comunican también todos estos atributos de parte de Dios, hermanos. Pero más sin embargo era indudable que Dios estaba guardando la ira para la consecuencia de lo que Adán acababa de inquirir. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. ¿Cuál es la verdad? Lo que Dios ha declarado. Porque lo que de Él se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad, lo que leímos al principio. Entonces, la ira de Dios desde la creación del mundo, de alguna forma, en base al error, en base a la culpabilidad de la cual Adán tuvo, hermanos, y Eva también tuvo. Entonces, la ira de Dios se reveló, se manifestó. ¿De qué forma? En la forma en la que los expulsó, y entonces ahora sus días fueron menores a los que tenían. Entonces manifestó su ira a Dios. La ira de Dios es comunicable o expresiva. ¿Dónde podemos ver esto, hermanos? Lo leemos hasta Números 11. Números 11:1 nos habla acerca de cómo es esta manifestación. Hermanos, no entendamos mal la ira, porque ahorita vamos a leer un texto al final que nos deja ver verdaderamente cuál es la ira de lo que Dios nos ha salvado, hermanos. No entendamos que, por ejemplo, la ira es que hoy nos dé una enfermedad,
Porque hay quienes dicen, bueno, es que hoy me dio, por ejemplo, COVID, estás bajo maldición, la ira de Dios está sobre de ti. No, o sea, relativamente no es en base a eso, no es en base a lo que tal vez llegamos a tener como enfermedades, como ciertas escaseces. No, la ira de Dios no está ahí, hermanos. Lo vamos a leer ahorita, pero ¿de qué forma es comunicable? Números 11:1 nos lo deja ver. Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira. Y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Mira, hermano, hasta ahí anteriormente no se había manifestado la ira de Dios. Hay ciertas cosas, hermanos, que manifiestan su justicia. ¿De qué forma? La justicia de Dios, por ejemplo, cuando alguien obra de manera incierta contra alguien más, pues Dios hace justicia y al tiempo tal vez le hace cumplir y venganza. Dios hace venganza acerca de aquellos que sabe que se les comete injusticia. Entonces, eso no es ira. La justicia que Dios aplica no es manifestación de la ira, hermanos, no, sino que según lo que Números aquí vemos, hermanos, está hablando de una condición en cuanto al hombre, hermanos. Cuando el hombre empezó a quejarse ante la adversidad a oídos del Señor, y el Señor oyó y encendió su ira, y hermanos, y el fuego ardió entre ellos y consumió, hermanos, qué tremendo mirar a un Dios así. A un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia, hermanos, como que aquí en este extremo, pues de alguna forma la ira fue algo inevitable y no actuó Dios de forma tiránica, como diciendo, pues porque tenía el poder lo hacía. No, sino que estuvo aguardando mucho tiempo, hermanos, mucho tiempo. Números 32:13 también nos deja ver esta parte. Números 32:13. El 12, el Señor solo lo guió y con él no hubo Dios extranjero. Lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y comió el producto del campo e hizo gustar la miel de la peña, aceite del panal. Ay, Dios mío, estoy bien mal. Perdón, hermanos. ¿13? Ay, estoy en Deuteronomio. Perdón, hermanos. Dije, no, estoy bien mal, anoté todas las citas mal. Pero no, pues tampoco sabes leer la Biblia, Toño. Pues cómo, ¿verdad? Números 32:13. Gracias, hermanos. Dice, y se encendió la ira del Señor contra Israel y los hizo vagar en el desierto por 40 años hasta que fue acabada toda la generación de los que habían hecho mal ante los ojos del Señor. Nos está trasladando, hermanos, acerca de cómo también la ira de Dios fue comunicable al pueblo de Israel. ¿De qué forma? En que les hizo vagar al pueblo durante todavía más años de los que el hombre podía llegar a la tierra prometida. Entonces, la ira de Dios es comunicable, hermanos, no es algo que de alguna forma no sepa el hombre, para que entonces no sepa la consecuencia de la cual Dios le está librando, sino que la palabra de Dios nos hace mención de cómo Dios comunica su ira, y que no hay forma de que ninguno de nosotros diga, bueno, pues yo no sabía que tenía ira sobre de mí, o que yo era llamado hijo de ira, porque ahorita vamos a mirar, hermanos, cómo es que cuál es al tiempo que aguarda la ira de Dios a través de Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, hermanos, nos habla mucho acerca de lo que ha de venir en base a la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que no acudimos a Él como para solamente mirar los misterios que hay en Apocalipsis, cuando lo principal que menciona Apocalipsis es la revelación y la venida de nuestro Señor Jesucristo como iglesia. Pero Apocalipsis 20, 11, 15 nos da una muestra acerca de la condición en base al juicio que vendrá por la ira de Dios.
Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por los que estaban escritos en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y muerte y Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Hermanos, esta es la parte en donde Dios cumple su justicia. ¿Y dónde está manifestada la ira? En la parte en donde todo aquel que no está escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego, en donde está la ira de Dios, hermanos. Entonces, ¿cuál es la ira de Dios, hermanos? Muchos podrían pensar es la muerte, es el tormento, pero simple y tan grande también es la ausencia de Dios, hermanos, en su presencia allí. Entonces, lo peor de la ira de Dios, hermanos, es que Dios no está allí, no porque Dios no pueda, sino porque Dios no va a mostrar su misericordia ahí, no va a mostrar su perdón ahí, no va a mostrar su amor ahí, no va a mostrar su bondad ahí, no va a mostrar ninguna de estos atributos ya ahí. Entonces, es por eso que es tan horrendo este lugar, hermanos. No porque va a haber demonios ahí que te van a estar claveteando, nos van a estar quemando. No, hermanos, eso no es lo peor, sino que va a haber gente, va a haber personas, va a haber humanidad que va a estar pidiendo auxilio, que va a estar pidiendo ayuda, pero no van a ser oídos. ¿Por qué? Porque la bondad de Dios no va a estar allí, porque el amor de Dios ya no va a estar allí. Entonces, en primera instancia, la ira de Dios es esta, hermanos: alejarlos de Él. No es una vida de tormento en base únicamente a su carne propiamente, sino que no podrán encontrar el amor que desecharon todos y cada uno de los hombres, hermanos. Entonces, la ira de Dios se manifiesta de esta forma en base al juicio que Él tomará para todos y cada uno de aquellos que hemos ido en contra de Dios. Hermanos, la palabra nos dice: no hay justo ni aún uno solo, ninguno que busque a Dios. ¿Qué nos da a entender esto, hermanos? Que todos y cada uno de nosotros tendríamos la consecuencia natural de pagar porque no obedecimos a Dios. Y bueno, diríamos: bueno, es que no es justo que yo pague por algo que no cometí, no es justo que yo pague por algo que no hice. Bueno, está la ley, están los mandamientos, están los profetas. ¿Qué dicen los mandamientos? Bueno, no robarás, no matarás, no hurtarás, no hablarás falso testimonio. Y la pregunta sería: bueno, ahora yo te hago saber, del tiempo al que no conocías esto, al tiempo que ahora yo te lo estoy diciendo, ¿alguna vez has incurrido en alguno de ellos? Pues todos y cada uno diríamos que sí. Diríamos: bueno, pues te tengo que comunicar de alguna forma que, aunque no lo sabías, pero hoy ya lo sabes, que cometimos pecados, que cometimos faltas, que cometimos errores que nos hacen merecedores de ser llamados hijos de ira. Pero, hermanos, no queremos dejar esto sin saber que Dios en su soberanía era libre de redimir al hombre o no. En su soberanía Dios pudo haber decidido no salvar al hombre. En su dominio Dios pudo haber decidido no proveerle de salvación al hombre, sino de él ser justo y darle su castigo a cada uno de los hombres.
grandes, pero en su soberanía, ¿qué es lo que hizo Dios? Es por eso, hermanos, que aunque Satanás quería derribar al hombre y llevarlo a una condición que para él ya es condenante, Juan 3:31, hermanos, nos da la gloriosa salvación, porque, hermanos, si nosotros no conocíamos que éramos condenados, que éramos merecedores de tal ira, ahora a través de Juan 3:31, en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hizo lo que Él en su soberanía decidió: librarnos, redimirnos. Sin Juan 3:31, hermanos, nuestra condición sería solamente esperar a que el día llegara en el que estuviéramos delante del trono de un Dios justo, de un Dios veraz, de un Dios que no hay mentira en Él, hermanos. Esa era nuestra condición. Pero Juan 3:31 nos dice acerca de esto. Dice la palabra de nuestro Señor: el que procede de arriba está por encima de todos. Y esto, hermanos, está hablando Jesús de sí mismo. El que es de la tierra procede de la tierra. Está diciendo: mira, tú no puedes ir más allá de lo que Dios ha venido a ti. Y habla de la tierra. El que procede de los cielos está sobre todos. Lo que Él ha visto y oído de esto da testimonio, y nadie recibe su testimonio. Qué tremendo. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Hermanos, la ira de Dios. Jesús está hablando acerca de una condición en la cual el hombre tiene día a día si no reconoce al único que le puede dar vida eterna, hermanos. La ira de Dios sigue permaneciendo para todos y cada uno de aquellos que no reconocemos aún a Cristo Jesús como Salvador y como Dios y Señor, hermanos. Esa ira en la cual se manifestará un día en el juicio, esa ira de la cual un día hablará y declarará Dios todos y cada uno de sus mandatos, y no importará si te lo sabes o no, cada uno de ellos, pero por cuanto Él es dueño de toda su creación, pero por cuanto Él es soberano sobre todo lo que ha hecho, a Él le corresponde hacer justicia conforme a lo que le pertenece. Y entonces, hermanos, viene la soberanía de Dios para librarnos y redimirnos en Jesús. Oh, hermano, si no fuera por nuestro Señor Jesús, qué tremenda ira nos esperaría en aquel día en el que entonces solamente no habría dónde huir, a dónde correr. Pues la salvación, aunque no es por obra, sino por gracia, hermanos, el justo juicio de Dios sí es por las obras que hemos cometido. Entonces, ¿cómo podríamos ver esto? Bueno, si no has aceptado la gracia, si no has aceptado la supremacía obra que Jesucristo ha hecho para redimirte, pues no te queda nada más que tus propias obras para buscar un poco de ver si te justificas, pero no hay ninguna obra que pudiera salvar nuestra propia vida. Pues Isaías lo dice, pues nuestras obras son como trapos de inmundicias, hermanos. Entonces no hay ninguna forma de que el hombre pueda presentar obras a fin de ser salvo de la ira. No, Jesucristo es el único que ha tenido la soberanía de liberarnos, de redimirnos. Romanos 2, 5 al 8, hermanos, nos deja ver esto. Dice: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermano, mi Biblia esta parte la tiene como en letras mayúsculas, como diciendo: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la
perseverancia en hacer el bien, buscan gloria, honor, inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Romanos está haciendo claro, hermanos, está diciendo, por cuanto la gracia, la salvación es por gracia en Cristo Jesús, por creer en que Él ya cumplió, por creer que Él ya sufrió, cargó con la ira de Dios, a fin de que nosotros ahora tengamos vida eterna. Por cuanto nosotros tenemos esta justicia, y aquellos que no la aceptan, pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Qué quiere decir? Quienes desechan la gracia, hermanos, ellos dicen, yo pago. Es como si cuando nosotros compartimos esta gracia del Evangelio, hermanos, y ellos, alguno dice, pues no creo que sea necesario orar, no creo que sea necesario leer la Biblia, no creo que sea necesario conocer más a Cristo, no creo que sea necesario relacionarme más con Dios. Es como si el hombre dijera, yo pago por lo que vale el reino de los cielos. Y no es posible, sino que tus obras y mis obras no permanecerán de pie delante del que es verdadero, hermanos. Ira e indignación para aquellos que no nos arrepentimos, para aquellos que somos ambiciosos o que no obedecemos a la verdad. Hermanos, si la verdad hoy nos golpea nuestro corazón, obedezcamos, porque la verdad es Jesucristo quien nos quiere dar vida y salvación. La salvación no es una recompensa, sino es un regalo. No puede ser una recompensa esta salvación, hermanos, porque ninguno de nosotros la merece. Ninguno de nosotros es acreedor por nada. ¿En qué podemos basar que no es una recompensa, hermanos? En que todos teníamos la misma condición de pecadores, hermanos. No había alguno que estuviera menos pecador que otro. No, todos teníamos la misma condición de pecadores, y por lo tanto ninguno tenía la recompensa de tener la vida eterna, sino solo a través de Cristo Jesús, en base al regalo que nos ha dado. Romanos 5 del 8 al 11. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, por mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Por eso este canto que entonábamos en un inicio, hermanos, es hermoso, porque su sangre nuestra maldad lavó, y solo se le debemos a Él. Fue satisfecha la ira de Dios completamente en Cristo, hermanos. Nosotros miramos, por ejemplo, en un plano secular, cuando vemos alguna película en referencia a la vida de nuestro Señor Jesús y en cuanto a su sacrificio, hermanos, nosotros ahí de alguna forma miramos únicamente el cuerpo, hermanos. Pero lo que no estamos viendo es que está haciendo la ira de Dios, moliendo a su propio Hijo, hermanos, poniendo su brazo justo por encima de Él, poniendo toda justicia encima de su cuerpo, hermanos, a fin de tomarnos a nosotros justos para darnos ese regalo de salvación. Entonces, cuando nosotros miramos a Cristo, hermanos, que somos salvos por medio de Él, porque demuestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermano. Ahí los hombres, aunque le decían, bájate y haznos justicia a nosotros, bájate y sálvanos a nosotros, no, pues lo que estaba haciendo Dios verdaderamente ahí era salvarnos a nosotros. El no bajarse de esa cruz, hermanos, era el momento en el que estaba siendo depositada la ira de Dios, la ira que le correspondía al hombre, para entonces regalarnos vida y salvación. No nos equivoquemos, hermanos, la salvación no es una recompensa, un regalo. ¿Y quién le dice al rey cómo tomar sus regalos? Ninguno de nosotros, hermanos.
Hay una corriente que empezó a decir de que el mundo ya no era digno de que se les hablara el Evangelio. ¿Y cuándo fue digno? Nunca fue digno el hombre de que se le diera el Evangelio. Mas sin embargo Cristo nos lo dio. Por eso es que no podemos negarle a ninguno de aquellos, hermanos, para proclamar este Evangelio de salvación y de perdón, hermanos, en Cristo Jesús. Siendo salvos ahora, porque el Dios creador transformó nuestro pecado sobre Cristo, ahora caminemos, hermanos. Colosenses 3, ya somos salvos, ya sabemos de dónde nos ha sacado, ya sabemos cuál era la condición que teníamos, ya sabemos quién pagó y quién cargó la ira de Dios mismo. Ahora como iglesia, hermanos, nos corresponde caminar. Ahora como iglesia nos corresponde ya no ir detrás de lo que alguna vez fuimos, hermanos. Porque hace unas semanas lo leíamos a través de Hebreos. Quienes desprecian la sangre, no les espera más que la ira. Horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo que clama justicia, porque se ha transgredido sus mandatos y sus leyes. Colosenses 3, versículo de 5 en adelante. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento y conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego, judío, circunciso, incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo de la unidad. Pablo, ¿qué está exhortando, hermanos? Si antes, ya siendo hijo de ira y haciendo las cosas que como consecuencia de nuestra vida de ira teníamos, ¿por qué vivir bajo ellas? Si Cristo no ha sido verdaderamente la suficiencia para justificarnos, para darnos vida eterna, para darnos perdón, hermanos, entonces estamos invalidando la obra de la cual Jesús nos ha hecho ya libres de la ira. Es como cuando tristemente vemos a alguien, hermano, que robó una vez y lo meten a la cárcel, paga su condena, sale, vuelve a robar, lo vuelven a meter, sale otra vez, lo vuelve a robar, se lo vuelven a meter, sale y muere. Nunca hubo nunca hubo como que un conocimiento de lo cual cuál era la forma en la cual se quería corregir su camino, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen las instituciones aquí, buscan corregir el camino de aquellos que tal vez cometen ciertos errores o faltas morales, hermanos. Aquí la palabra, aunque no es una falta moral de la cual estamos siendo culpables, sino de una vida pecaminosa, hermanos, el Señor nos llama a ya tener una vida nueva,
una vida en la cual esté basada ya no en mentiras, ya no en ira, ya no en enojo, ya no en malicia, ya no en maledicencia, ya no en un lenguaje grosero, hermanos, porque hasta eso también Dios nos tiene que librar. Y aquellos que dicen que bueno, es que qué tanto es una groserita, pues hermanos, tan es así que entonces estamos dando entrada a que el enemigo gobierne poco a poco parte de nuestros miembros. Así como empezó a gobernar en los oídos de Eva, así la gente, hermanos. No seamos simples, sino tengamos cuidado. Y caminemos en base, hermanos, ahora a lo que la libertad en Cristo Jesús nos ha dado, en paciencia, humildad, mansedumbre, hermanos, revestidos de tierna compasión. No, hermanos, que el Señor nos ayude a hacer esto, porque cada vez que somos esto, estamos manifestando que hemos sido librados de la ira y del momento en el cual nos esperaba a todos y cada uno de nosotros. Conociendo que Jesucristo es suficiente, hermanos, yo quisiera terminar leyendo un capítulo, Ezequiel 7. Porque, hermanos, yo cuando leí hace unas semanas, compartía con unos hermanos en base a la forma en la que compartimos el Evangelio, y casi siempre, por ejemplo, recurrimos a Juan 3:16. Y lo cierto es, hermanos, que aunque la palabra en sí mismo tiene el poder para transformar a las almas, hermanos, no podemos recurrir en base a clichés humanos, como diciendo, este es el bueno, este es el comodín, con este la gente se arrepiente, con este la gente conoce, con este aceptan al Señor. No, hermanos, toda la Biblia nos muestra la salvación en Cristo Jesús. Y, hermanos, Ezequiel 7:1-27 va dedicado a todos aquellos que aún no confiamos o no creemos verdaderamente en Dios, o todos aquellos que tal vez creen que la ira es algo simple. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: y tú, hijo de hombre, di, así dice el Señor Dios a la tierra de Israel: el fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Ahora viene el fin sobre de ti, y enviaré mi ira contra ti. Te juzgaré conforme a tus caminos, y traeré sobre ti todas tus abominaciones. Mi ojo no tendrá piedad de ti, ni yo te perdonaré, sino que te pagaré conforme a tus caminos, y a tus abominaciones en medio de ti quedarán. Y quedaré, y sabréis que yo soy el Señor. Así dice el Señor. Un desastre. He aquí que viene un desastre sin igual. El fin viene el fin. Se ha despertado contra ti. He aquí ha venido. Te ha llegado tu turno, oh habitante de la tierra. Ha llegado el tiempo. Se acerca el día. Pánico y no júbilo en los montes. Ahora pronto derramaré mi furor sobre de ti, y descargaré mi ira contra ti. Te juzgaré conforme a tus caminos, y traeré sobre de ti tus abominaciones. Mi ojo no tendrá piedad de ti, no te perdonaré. Yo pagaré conforme a tus caminos, y tus abominaciones quedarán en medio de ti. Y sabes que yo soy el Señor, el que hiere. He aquí el día que viene, ha salido tu turno, ha florecido la larva, ha reversido la arrogancia, se ha levantado la violencia para hacerse vara de impiedad. Nada quedará de ellos, ni su multitud, ni de su riqueza, ni gloria entre ellos. El tiempo ha venido, ha llegado el día. No se alegre el que compra, ni se levante el que vende, porque el furor está sobre toda su multitud. Ciertamente el vendedor no recuperará lo vendido, mientras ambos vivan, porque la visión acerca de toda su multitud no será revocada, y nadie por su iniquidad podrá conservar su vida.
Han tocado la trompeta y lo han preparado todo, pero nadie va a la batalla porque mi furor está contra toda su maldad, contra toda su multitud. La espada está fuera y la plaga y el hambre están dentro. El que esté en el campo morirá a espada, y el que esté en la ciudad, la plaga y el hambre le consumirán. Aun cuando escapen los sobrevivientes, estarán sobre los montes como palomas de los valles, todos ellos gimiendo por su iniquidad. Todas las manos se debilitarán y las rodillas serán como de agua. Se ceñirá de silicio y los cubrirá el terror. Habrá en todos sus rostros vergüenza y todas las cabezas estarán rapadas. Arrojarán su plata en las calles y su oro se convertirá en cosa abominable. Ni su plata ni su oro podrán librarlos del día de la ira del Señor. No saciará su apetito ni llegarán sus estómagos, porque su iniquidad ha llegado a ser ocasión de tropiezo. Cambiaron la belleza de sus ornamentos en orgullo, y de ellos hicieron las imágenes de sus abominaciones y de cosas detestables. Por tanto, hallé que esto sea como abominable entre ellos. La entregué en manos de extraños por botín, y a los impíos de la tierra por despojo la profanarán. Apartaré de ellos mi rostro y profanarán mi lugar secreto. Entrarán entre ladrones y lo profanarán. Haz la cadena, porque la tierra está llena de crímenes sangrientos y la ciudad llena de violencia. Por tanto, traeré a las más perversas de las naciones que se apoderan de sus casas, y haré cesar el orgullo de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Cuando llegue la angustia, buscarán la paz, pero no la habrá. Vendrán calamidad sobre su calamidad, y habrá rumor tras rumor. Entonces buscarán visión de profeta, y la ley desaparecerá del sacerdote y el consejo de los ancianos. El rey hará duelo, el príncipe se vestirá de horror, y temblarán las manos del pueblo de la tierra. Según su conducta los trataré, y por sus juicios los juzgaré, y sabrán que yo soy el Señor. La ira de Dios, hermanos, está en esto. Pero oh, cuánta gracia que tenemos nosotros, que Jesucristo nos ha salvado ya de esto, hermanos. Nos ha dado ya la salvación para ya no esperar este terrible día. Nos ha dado su perdón para ya no aguardar a que sea el cumplimiento de esto, hermanos. Nos ha dado su justificación en Jesucristo para ya no esperar a este fin que le espera a todo aquel. Si hay algunos de nosotros que aún no sabe de lo cual nos ha salvado el Señor, Ezequiel nos muestra la consecuencia que tenemos si no nos acercamos a la verdad en Cristo Jesús. Él es tan lleno de bondad, tan lleno de misericordia, hermanos, que aún puede ser hallado a través de su palabra, a través de sus escrituras. Y en esto confiamos como iglesia, hermanos, que nosotros somos un grupo de hombres y de personas, de pecadores, que nos ha dado la salvación por el justo cumplimiento, por habernos redimido en Cristo Jesús, en su soberanía, hermanos. Caminemos ahora en base a lo que Colosenses nos decía, siendo salvos ahora de ese Dios que nos ha perdonado a través de Cristo Jesús. Caminemos en santidad, en gracia, en misericordia, sabiendo que esta consecuencia ya no la tenemos, sabiendo que esto ya es de lo cual no nos aguarda, sino que delante del trono celestial estaremos algún día, hermanos. Y no estaremos de pie, sino que estará aquel que pagó por todos y cada uno de nosotros, haciéndonos ver que la salvación, por cuanto la atendimos por Él, hermanos, podemos entrar a ese lugar lleno de gozo. Y este día, hermanos, oramos rogando al Señor que así como nos salvó de la ira venidera, así rogamos que el Señor salve a muchos más, no solo de aquí a nuestro alrededor, sino a todos aquellos que aún el Señor tiene el propósito de llamar. Señor, te agradecemos
Padre. Nosotros directamente éramos enemigos de ti, Señor. Y no había forma, Señor Jesús, de que nuestras obras, Padre, pudieran alcanzar el regalo que tú nos has dado ya, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú soportaste toda la ira que nos correspondía a todos y cada uno de nosotros, para que hoy tengamos vida eterna, para que hoy tengamos la misericordia de caminar en santidad, para que hoy podamos caminar en perdón, en justicia, en rasgos de los cuales no podíamos andar porque estábamos inundados de una condición pecadora, seducidos más por la carne, seducidos más por los deleites de este mundo. Mas ahora tú, Señor, librándonos de esa ira, Señor, nos dejas ahora, Señor, ser parte de ti, Señor, practicando la santidad, practicando la justicia, practicando el perdón, practicando el amor, Señor. Oh, el practicar esto, Señor, no es una carga, Señor, para nosotros como iglesia, sino es la libertad de sabernos hechos libres de la ira venidera que vendrá algún día, de la cual te decimos, hermano, oh, ven a los pies de Cristo, porque Él ya te ha salvado, porque Él ya ha cumplido la ira, ya ha padecido la ira de Dios, a fin de que tú y yo tengamos la oportunidad de tener salvación en Él. No por tus obras, no por lo bueno que te consideres, no por lo bueno que nos consideremos, sino porque Él ha sido suficiente sacrificio, santo, sin mancha, sin error, sin falta, sin pecado. Y eso ninguno de nosotros lo pudo haber logrado. Por eso, Señor, solo a ti dependemos. Te invitamos en el nombre de Jesús a que seas salvo de esta ira que viene, pero no planees huir en base a tus formas o a tus argumentos, sino que en base a lo que Jesucristo ha cumplido. Porque solo tú, Señor, eres suficiente, Padre, para demostrarnos, Señor, cuán tan grande es este misterio, Padre. Porque solo tú, Señor, nos puedes dar tal cualidad, Señor, para podernos acercar con toda libertad hasta ti, Señor, y conocer de qué nos has hecho libres ya. Que no pensemos que solamente hemos sido libres de hablar mal, de tener una vida inmoral, no, sino que nos has hecho libres de la consecuencia que nos esperaba por tener una vida en base a nuestras propias concupiscencias. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a comprender el misterio de la cruz. No puedo comprender la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios, su Hijo, entregó. La copa amarga Él bebió por mí. El misterio de la cruz. El misterio de la cruz no puedo comprender. La angustia que llegó a sufrir. Perfecto Dios, su Hijo entregó. La copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre, Señor, tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui.
Y hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí. Sin igual, tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui. Yo me siento a tu mesa, gracias Cristo. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui. Y me siento a tu mesa, gracias Cristo, amante de mi ser, quiero vivir por ti, amante de mi ser, quiero vivir por ti. Tu sangre, Señor, tu sangre mi maldad lavó. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque somos iglesia que reconoce que solo por ti, Señor, tenemos salvación. Me siento a tu mesa, gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo. Aleluya. Te damos a ti la gloria y la honra, Padre. Confiamos, Señor, que tú, Señor, eres digno de recibir toda la alabanza eternamente y para siempre. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Rogamos, Señor, que asimismo, Padre, produzca el fruto de vida, Señor, que tiene para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios, hermanos. Pues damos gracias a nuestros hermanos que nos siguen por los medios. Les despedimos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, y los invitamos a que no se pierdan el día jueves la enseñanza que estamos teniendo a través también de YouTube, y que confiemos, hermanos, en que esta gracia que nos ha otorgado el Señor nos lleva cada día en salvación. Que Dios les bendiga.